Buena jornada para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a empezar a revisar hechos que generan noticias en nuestros pueblos. Le preguntamos, en Ecuador, las imágenes del sufrimiento de los ecuatorianos en plena pandemia nos demuestra la crueldad de las agendas económicas neoliberales. Allí, primer interrogante, ya está subido en Twitter, pueden participar ustedes respondiendo. Ya el debate está instalado y el mundo habla de lo que ocurre en ese país. Y en Venezuela, los anuncios del gobierno de Trump en torno al lanzamiento de una supuesta operación antinarcóticos en el Caribe ocultan la desprotección del Estado, la situación que están pasando los estadounidenses en plena COVID-19. Allí también un interrogante hasta ahora para empezar a debatir ese tema. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Vamos a revisar portales a ver qué es lo que están diciendo sobre Ecuador. Por ejemplo, Sputnik señala muertos en las calles y cadáveres en descomposición en Ecuador por COVID-19. El número de fallecidos en Ecuador ha llegado a 98 personas y otras 76 se han registrado como posibles fallecidos por esta enfermedad, según datos del gobierno. De ellas, 63 se registraron en Guayaquil, epicentro de esta pandemia y la ciudad más poblada del país, con 2.300.000 habitantes. Además, Página 12, un diario de Argentina, dice: Ecuador muestra la peor cara del coronavirus. En Guayaquil, la ciudad más afectada por el COVID-19, las personas empezaron a dejar en las calles a sus muertos ante la falta de respuesta del sistema de salud. En Guayas, provincia a la que pertenece esta ciudad, hay 1.937 infectados, o sea, el 70% del total nacional, que llegó a 2.748 casos positivos en Ecuador. Además, El Universo también está hablando de este tema. Allí me voy a mostrar justamente el portal con ese titular y con estas imágenes. Escasez de reactivos para las pruebas es otro problema, es lo que están diciendo aquí. Guayaquil reporta más casos de COVID-19 que 7 países de la región. Allí ha fallecido Jorge Chica, campeón de Ecuador con Barcelona en el 80. En el sector público se habla de despidos laborales durante esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Y esta escasez de reactivos para pruebas de coronavirus es otro problema. Casos de coronavirus en Ecuador, vamos a ver, se extendieron de 9 a 24 provincias a partir del 16 de marzo pasado. Organismo nacional que tiene la estadística reporta el número de casos confirmados por provincia, datos actualizados hasta el 31 de marzo a las 10 de la mañana. Allí también ese portal para poder chequear la información. Luego, voy a abrir otros conceptos, voy a mencionarlos. Decían que la pandemia no sería tan dura en Latinoamérica porque estamos acostumbrados a las enfermedades, que hace calor, que la población es joven, etcétera, etcétera. Vean lo que está pasando en Ecuador. Si no quisieron verse en el espejo de Italia, España o Nueva York, véanse en ese espejo. Está diciendo Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador. Y Lenín Moreno, presidente de Ecuador, dice: colegas presidentes, no nos hagamos eco de las noticias falsas que tienen clara intencionalidad política. Todos estamos haciendo esfuerzos en la lucha contra el COVID-19. La humanidad nos necesita unidos. Así planteados entonces los hechos, nos vamos a ir a Quito con nuestra compañera Denise Herrera y los detalles. Denise, bienvenida, buen día. Qué gusto saludarlos desde Ecuador. Sin duda, continúa siendo una situación muy difícil para el gobierno de Lenín Moreno llevar adelante la situación del COVID-19 en el país. Ecuador registra hasta el momento 2.748 casos confirmados de coronavirus y 98 personas fallecidas. Sigue siendo la provincia del Guayas el epicentro de esta pandemia. Según las autoridades ecuatorianas, se han tomado todos los protocolos necesarios para poder asumir esta gestión sobre el coronavirus. Sin embargo, las denuncias de ciudadanos de Guayaquil continúan haciéndose públicas por redes sociales. Los ciudadanos guayaquileños insisten en que no ha habido un protocolo adecuado para el levantamiento de personas fallecidas a causa del nuevo coronavirus. ¿Qué dicen los ciudadanos de Guayaquil? Que no se ha podido atender precisamente esta situación, que no han recibido ayuda gubernamental, pero sobre todo
que todas las opciones que ha dado el gobierno para denunciar sobre esta situación no dan respuesta. Si bien el presidente de Ban Ecuador ha dicho que se reconocen los errores en el proceso de levantamiento de cadáveres en la ciudad de Guayaquil, también alertó sobre lo que dicen expertos médicos, quienes prevén que para los próximos meses alrededor de 3.500 personas sería el número de fallecidos a causa de COVID-19, principalmente en la provincia de El Guayas. Asimismo, también se han sumado nuevas denuncias de distintas organizaciones de trabajadores, quienes denuncian que existen ya despidos en el sector privado. Y asimismo, también ha habido un pronunciamiento de las comunidades indígenas. La CONAIE ha venido reiteradamente denunciando que también se deben tomar medidas de prevención en los sectores indígenas del país. Es así como avanza esta situación. Si bien el gobierno insiste en que hay una campaña de desinformación y que las cifras que se publican en relación al COVID serían las reales, vemos que las denuncias de ciudadanos e inclusive lo que han venido reportando los medios locales es distinta la realidad. Esta es toda la información que tengo desde Ecuador. Vuelvo contigo a Caracas. Muchas gracias. Me espera Paul Murillo, representante de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas. Paul, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Aquí vamos, estremecidos en el corazón después de ver las imágenes sobre los hechos allí específicamente en esa provincia. Desde las organizaciones sociales donde están trabajando, ¿qué informaciones tienen? ¿Cómo van manejando las autoridades estatales esta crisis sanitaria? Bueno, la información que se posee y lamentablemente en las aristas del acceso a la alimentación. Básicamente es como la principal necesidad en este momento en las comunidades populares y sobre todo donde se está viviendo una verdadera crisis humanitaria, una verdadera y profunda crisis humanitaria donde la hambruna ya se empieza a sentir sobre todo en los barrios más empobrecidos y de la ciudad de Guayaquil y las ciudades cercanas a Guayaquil. Y desde el rol que debe cumplir el gobierno hemos visto una total improvisación, desatención hacia la contingencia innecesaria que se debió haber pensado desde un inicio que hubo este brote del COVID-19, ¿no? Quiero preguntarte justamente cómo se llega a este panorama de crisis humanitaria, como estás hablando, refiriéndote a Guayas y a la realidad nacional, cuando este es un país asistido con respirador automático por los fondos del Fondo Monetario Internacional, que en tiempos de Correa había sido despedido literalmente el Fondo Monetario Internacional, asume Lenín Moreno y tiene allí la inyección financiera que le da justamente Estados Unidos y su máximo organismo. Quiero preguntarte cómo se ha llegado a esto, cómo se ha desfinanciado hasta llegar a este punto a la salud pública en Ecuador. Bueno, la crisis humanitaria y sanitaria que se vive actualmente en el país ya estaba instalada desde hace algún tiempo, donde ya se vio una crisis económica por el mal manejo político del gobierno, ¿no? Esta implementación de medidas que le obliga el FMI tiene que ver también con el debilitamiento del sistema público y de salud y de los sistemas de protección social del Estado que justamente atienden a los más pobres en el país. En los años previos al 2020, entre 2018 y 2019, ya en el mandato de Moreno hubo el despido de miles de trabajadores de la salud, de miles y de médicos. Se dio por finalizados los convenios con médicos y de Cuba. O sea, estamos viendo que en la práctica estas medidas y de ajuste que se implementaron por imposición y del FMI vinieron a perjudicar las fortalezas de la institucionalidad, sobre todo en el ámbito y de lo sanitario. Y ahora en un momento de crisis mundial, con una pandemia tan fuerte como esta, vemos que el Estado en sus diferentes niveles de gobierno central y municipal ha fracasado totalmente y rotundamente. No hay otra y lectura que nos salte así a simple vista, ¿no? Y vemos que todos estos errores políticos del manejo y lo político y lo público ha tenido esta suerte de improvisación permanente. Estamos hablando de un bastión, un gran
espacio que genera votos justamente para Lenín Moreno. De hecho, este ha sido el lugar a donde cuando ha necesitado refugiarse por X razón ha ido Lenín Moreno, pero hoy los ciudadanos dicen que no lo ven administrando medidas, ni lo ven acompañando a su gente en esta crisis humanitaria que viven por la pandemia. Creo que este punto también es bueno contarlo y llevarlo al mundo. Por favor, Paul. Sí, Guayaquil es una ciudad que se caracteriza por ser el polo de desarrollo más importante en el país. Acá se concentra gran parte de la industria y del país. Guayaquil es una ciudad que vive del comercio, y precisamente por Guayaquil ser una ciudad que vive del comercio existe más de 500,000 de personas que se dedican a la actividad informal, al comercio ambulante, autónomo. Son esas mismas familias las que no pueden desarrollar su actividad diaria porque ahorita hay una medida impuesta de aislamiento en los hogares y domicilios, que está bien, pero el gobierno, parte de su inoperancia fue no pensar en una medida de contingencia que al menos garantice la seguridad alimentaria de las familias más pobres. Y la ausencia de nuestro presidente es notoria en el manejo de esta crisis. Hay una improvisación tal que el sistema sanitario público ha colapsado incluso para el levantamiento de los cuerpos de los fallecidos. Los cuerpos de los fallecidos aparecen en la vía pública, están en los hogares más de 48 horas a la espera de que los sistemas públicos y sanitarios puedan enviar sus ambulancias para que hagan el levantamiento de los cuerpos. La improvisación es tal y la ausencia de Moreno en la administración y de esta crisis es tal que se ha delegado no al ministro de Salud, no a uno de los funcionarios y del ministro de Salud para que desarrolle toda una campaña para tratar de mitigar esta situación de los cuerpos que amanecen en las vías públicas, y más bien se la ha delegado al representante de un banco público, de Ban Ecuador. Se le ha delegado que él esté a la cabeza con un contingente militar de hacer el levantamiento de estos cuerpos, cuando es una tarea que en un país que contempla planes de contingencia ante este tipo de crisis, lo debería hacer el Ministerio de Salud o la Secretaría de Gestión y de Riesgos, pero no, se lo han dado de un momento a otro al presidente de Ban Ecuador, que es un funcionario que tiene otra perspectiva, que no tiene una mirada técnica y de lo social. O sea, estamos viviendo una verdadera improvisación y por parte del gobierno actual en estos momentos, ¿no? Nuestro invitado habla de crisis humanitaria, ni siquiera de crisis sanitaria por COVID-19, como estamos presentando en información gráfica en nuestra pantalla. Y esto es muy, muy doloroso y nos retrotrae en pleno 2020 a tener presente qué nos deja un programa económico neoliberal, donde el mercado impera por sobre la propia vida de quienes habitan en ese territorio. Y fíjense que aún muertos hay esta preocupación que refleja El Espectador, Paul, hasta ahora con un titular. Guayaquil no tiene cómo enterrar sus muertos por el COVID-19 y eso nos obliga justamente a profundizar en este tipo de puntos, en esta emergencia, en esta situación humanitaria con estas características. Sí, hay un colapso total en este preciso momento, ya lo que refería, ¿no? Del sistema público y de salud, de todo el sistema sanitario, y lamentablemente y de películas nunca antes habíamos visto esto, ¿no? Que las familias tengan que tomar la decisión de dejar a sus fallecidos en las calles para que no sea esto un síntoma más de contagio dentro de los hogares. Y no estamos hablando de una decena, no estamos hablando de varias decenas, ya son cientos de fallecidos que están en los hogares, cientos de fallecidos que están en las calles ya varios días, y el gobierno recién el fin de semana destinó al señor Guate de Ban Ecuador a que pueda ser él el que esté a la cabeza y de retirar estos cuerpos, pero sin un proceso técnico que lo haga acompañado de personal del Ministerio y de Salud. No, lo está haciendo en camiones de militares, están haciendo
y los retiros de los cuerpos. Y es un verdadero drama humano. En redes sociales podemos ver videos de familias y denuncian que pasan más de 48 horas, de 72 horas con los cuerpos y de sus familiares ya en descomposición. O sea, más allá del tema de una amenaza pública a la salud de tener un cuerpo en descomposición, está el drama humano. ¿Sí? Cómo las familias tienen que estar ahí, niños, niñas, y presenciando que el cuerpo de un familiar y querido se está descomponiendo adentro de las casas y de cada uno de ellos. La situación es tal que en días pasados el vicepresidente y de la República planteó como idea tener una fosa común, ¿sí? Y bueno, afortunadamente ya en estos días ha vuelto hacia atrás y parece que esa propuesta ya no va a pasar. Pero en un inicio se lo llegaron a plantear, el hecho de tener una fosa común. O sea, en el siglo XXI y la respuesta ante una crisis de este tipo sea plantearse tener una fosa común es, y desde todo punto y de vista, inhumano y muy triste, Paul, gracias. Hemos preguntado en redes sociales, en Twitter específicamente, si estas imágenes nos demuestran la crueldad de las agendas económicas neoliberales. Y ustedes tienen allí las respuestas. Sí, 87,9%, no 9,6%, no sé, 2,5%. Terrible. También hemos preparado allí algunas imágenes, en realidad eran la presentación del tema, pero las vamos a mostrar ahora como punto final. Algunas respuestas, como la de Patricio, también nos hablan de todos los países que han minimizado y desafiado la gravedad de este COVID-19, incluido Chile, y tendremos que vivir, dice él, barbarie y rebotes de ambos estallidos. María Alexandra dice, la situación se le salió de las manos, ¿dónde está el señor Lenin? Gobierno de hipócritas. Las imágenes que habíamos preparado de presentación del tema la usamos a forma de conclusión. La provincia del Guayas, en la costa de Ecuador, tiene el mayor número de casos con COVID-19 a nivel nacional. Más de 1.300 casos confirmados y un sinfín de denuncias por redes sociales por la crisis sanitaria ante la ausencia de ayuda gubernamental. Las autoridades han resuelto minimizar el tema, aludiendo que existe una campaña de desinformación contra la gestión del gobierno. Sin embargo, las voces de los guayaquenses dicen todo lo contrario. Expertos médicos indican que los fallecidos por COVID-19 en los próximos meses podría llegar a 3.500. Solo en la provincia del Guayas, la más golpeada por el virus, donde aumentan también denuncias por el levantamiento de cuerpos víctimas del coronavirus. Vamos a ver, Diario León a esta hora titula: Guaidó rechaza que la Fiscalía le acuse de un presunto golpe de Estado. El fiscal Tarek William Saab destacó que Alcalá Cordones confesó que Guaidó le dio instrucciones directas de armar grupos terroristas con el fin de eliminar quirúrgicamente objetivos previamente identificados durante un eventual golpe de Estado. Avanzó viendo la semana, Estados Unidos desplegó barcos destructores y aviones cerca a Venezuela en operación antinarcóticos. El presidente Donald Trump anunció el incremento de las operaciones del Comando Sur, que supervisa actividades de defensa en Latinoamérica y el Caribe, lo dice La Semana, no lo dice Telesur. Trump dijo que ya se estaban desplegando más destructores de la Marina, barcos de combate y aeronaves de vigilancia que se suman a las patrullas de la Guardia Costera con el objetivo a rastrear y confiscar drogas provenientes de América Central y Sudamérica. Además, vamos a ver un tuit de Evo Morales a través de su cuenta. El expresidente de Bolivia rechazó sanciones inhumanas que el gobierno estadounidense mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela y escribió: Estados Unidos, en lugar de movilizar tropas cerca de la frontera venezolana, debería levantar las sanciones inhumanas que impuso a Venezuela y Cuba y aprender de Rusia, que en tiempos de crisis sanitaria hizo a un lado diferencias ideológicas y envió ayuda a Estados Unidos para salvar vidas. Además, vamos a ver, el gobierno de Venezuela rechazó este miércoles anuncios del gobierno estadounidense en torno al supuesto lanzamiento de una operación antinarcóticos en el Caribe. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente las declaraciones hechas por Donald Trump, su secretario de Defensa, su fiscal general y otros funcionarios de su equipo de seguridad, quienes en un intento desesperado
por desviar la atención de la trágica crisis humanitaria que experimenta ese país como consecuencia del errático manejo de sus autoridades ante el COVID-19, pretenden agredir a Venezuela con infamias y amenazas. Sin embargo, más allá de las agresiones y mentiras desplegadas contra funcionarios venezolanos, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela saluda que por primera vez en décadas las autoridades de Estados Unidos se dispongan a tomar acciones para resguardar sus fronteras, históricamente permeables, descuidadas y vulnerables ante las miles de toneladas anuales. Ahí lo tenían entonces, era la voz de Jorge Rodríguez, máxima autoridad al frente del Ministerio de Comunicación del país. Vamos a ver con Leonel Retamal las repercusiones de esta noticia hasta ahora. Leonel, bienvenido. Hola Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Como señalabas, esta información que dio ayer el ministro de Comunicación, leyendo este comunicado de rechazo a estas provocaciones de parte de Estados Unidos, este anuncio de despliegue de tropas en el Mar Caribe. Ha tenido repercusiones de parte de la vicepresidenta de Venezuela, quien reiteró el rechazo del gobierno bolivariano a estas acciones, y también del canciller. La tónica de la crítica que ha levantado Venezuela ha sido en torno a señalar que Estados Unidos está tratando de levantar una cortina de humo, un voladero de luces a lo que ocurre, para desviar la atención de lo que ocurre al interior de sus fronteras, específicamente con las cifras actuales que se están conociendo de contagiados por coronavirus y también lamentablemente de personas fallecidas. Lo que han dicho las autoridades venezolanas va en la línea también de este comunicado, que valoran que Estados Unidos por fin se esté preocupando del tema del narcotráfico. Ellos están dispuestos a colaborar, tiene el gobierno venezolano, han dicho sus voceros, experiencia en este caso, y la ponen a disposición de Estados Unidos para lograr dar un golpe definitivo al narcotráfico. Pero han dicho también que se tiene que atacar la zona de producción de la cocaína, que está en Colombia principalmente, y las vías que son conocidas internacionalmente por donde sale esa materia prima es a través de las vías del Pacífico y no a través del Caribe. Así que esos son los elementos que están hoy día sobre la palestra, mientras las autoridades venezolanas siguen abocadas al control y a la prevención y las medidas sociales para contener la propagación del coronavirus. Marcela. Muchas gracias, Leonel. Fíjate, hemos preguntado en Twitter los anuncios del gobierno de Trump en torno al lanzamiento de una supuesta operación antinarcóticos en la zona caribeña. Lo que está haciendo es ocultar la desprotección estatal que viven los estadounidenses en plena COVID-19. Y ustedes dicen sí, 55%. Trump genocida, 31,6%, no 11,3% y no sé, 2,1%. Así las cosas, me preparo a ir a una pausa. Tenemos allí también una conmemoración para comentarles hoy, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Así que vamos a ver los derechos de las personas con autismo en una conmemoración que llega en un momento muy especial, en un momento de pandemia. La cuarentena es la medida tomada por varios países para prevenir la propagación del COVID-19. Pero si tienes que salir de casa, ¿sabes cuáles son las medidas que debes seguir al volver? Te daremos algunos consejos para protegerte y proteger tu hogar en caso de que tengas que salir por alguna eventualidad. Cúbrete la boca y nariz con una mascarilla o un pañuelo para salir. No te toques la boca, los ojos y la nariz sin antes lavarte las manos.
Destina un espacio de la casa para colocar los zapatos y la ropa que usases para salir. Lávate las manos inmediatamente después de entrar en casa. Dúchate una vez que llegues a casa para prevenir cualquier contagio. No mezcles la ropa con la que saliste con el resto de tu ropa. Coronavirus. Prevención global. Este pueblo tuvo vida propia. Este es un pueblo originario, nunca fue un pueblo minero. No es necesario ser experto ni perito en la materia para darse cuenta que esto se va a contaminar y que el valle se va a perder completamente y que va a ser un peligro para la comunidad de Caimán. Domingo, solo por Telesur. Sobre los hechos en Europa, Unión Europea a pleno, hoy 27 miembros, hoy asumen decisiones, van a tener una reunión. Déjenme ver el nombre del portal que vamos a mostrar a continuación, El Español. El Fondo de Empleo de 100.000 millones de la Unión Europea, dicen, dará créditos para ERTE y autónomos. Ursula von der Leyen confía en que los estados que están allí presentes aporten 25.000 millones de garantías para captar financiación. Unión Europea dará a España créditos en condiciones que llama favorables para financiar los expedientes de regulación temporal de empleo, a esto le llaman ERTE, y para financiar ayudas a los trabajadores autónomos que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha como respuesta a la pandemia. Además, vamos a ver también cómo el portal Invertia dice el Fondo de Empleo de 100.000 millones de la Unión Europea dará créditos para ERTE y autónomos. Repite el mismo titular que el anterior. Una iniciativa bautizada como SURE de seguridad está pensada particularmente para Italia y España, los países más golpeados por la pandemia. Y fíjense que también pone en pantalla a Ursula von der Leyen. Vamos a prepararnos a ir a suelo español. Eduardo Marín está pendiente de esta propuesta que se presenta para la creación de este Fondo Europeo de Desempleo, un fondo que pretende actuar a corto plazo para sostener mercados laborales. Eduardo, bienvenido, buen día. Desde Madrid, la Comisión Europea tiene previsto aprobar hoy en Bruselas el Fondo Europeo de Desempleo para paliar la oleada de despidos en los países más afectados por la pandemia del COVID-19, sobre todo en España y en Italia. Todavía no se han precisado los detalles, pero la cantidad que rondará este Fondo Europeo ascenderá a 100.000 millones de euros y tiene previsto este instrumento financiero fomentar diferentes alternativas a los despidos para las empresas de los países más afectados. Es un guiño a los países del sur, a España e Italia, que están sufriendo grandes consecuencias económicas por este COVID-19, por el confinamiento, por el parón de la vida social y económica en estos países. Todavía estamos empezando ya a ver, las principales consecuencias en el empleo, y han salido los datos en España y han sido los peores datos mensuales de la historia. Hay 2.365 personas que han engordado las listas del desempleo aquí en España, y como decimos es el peor dato mensual de la historia, y estas están siendo las primeras consecuencias ya visibles, ya tangibles en datos de esta pandemia, de las consecuencias económicas que está generando en España y en otros países europeos. Muchas gracias. De inmediato, algunas cuestiones ahora que tienen que ver con otros temas. El presidente argentino Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad de urgencia para resguardar empleos y otro programa de asistencia de emergencia al trabajo, apoyando la pequeña y mediana empresa, justamente para frenar al virus entre todos. Decretos 329 y 332 incluyen la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales y crea asignación compensatoria salarial para aquellos trabajadores del sector privado que tienen hasta 100 empleados. La prestación por desempleo
desempleo tiene un mínimo de 6.000 pesos, un máximo de 10.000 pesos. La asignación entonces sería de poco más de 16.000 pesos para aquellos patrones que tienen hasta 25 trabajadores en su nómina. Habrá un 75% para empresas de 26 a 60 empleados y un 50% del salario mínimo vital para empresas de 61 a 100 trabajadores. Un decreto que establece además prohibición de despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, que va a estar vigente por 60 días. Deja sin efecto también despidos realizados en este lapso, manteniendo relaciones laborales vigentes, medidas que se hacen para seguir apoyando la cuarentena que ha sido extendida en República Argentina. De eso habla Argentina y también de 2 de abril, ratificación de la soberanía sobre Malvinas. Fueron, son y serán argentinas. Temas que a esta hora, si chequean cualquier portal en Argentina, los van a tener allí presentes. Empresarios mexicanos también dieron plena disposición de apoyar esfuerzos que hace el gobierno de López Obrador buscando mantener producción de alimentos en todo el territorio nacional. Respuesta que han dado los empresarios a esta emergencia sanitaria declarada también por las autoridades mexicanas. Desde la Cámara de Comercio han hablado también desde el sector de servicios y turismo, diciendo que las medidas que ayudan a paliar la crisis de salud pública tiene justamente la idea de esta crisis económica no volverla irreversible. Por lo tanto, han hablado de establecer apoyos económicos lo antes posible para las pymes y diferir compromisos fiscales de este año, agilizando sobre todo la devolución de los impuestos. Y la Comisión Europea, les decíamos, está trabajando hoy un esquema de subsidio salarial buscando alentar a los empleadores a recortar horas de trabajo en lugar de empleos debido a esta situación que vive toda la zona europea con especial afectación por el COVID-19. Ursula von der Leyen hasta ahora ya ha dicho la iniciativa de una semana laboral corta, inspirada en un exitoso esquema que se ha aplicado en Alemania. Está destinada sobre todo a Italia, España y demás países muy afectados. La funcionaria no ha entregado detalles financieros que solo hoy al final de la jornada de trabajo vamos a conocer. El programa alemán se llama Kurzarbeit. El Estado paga parte de los salarios para evitar que se recorten puestos laborales durante una recesión. Y sin la grandilocuencia de ese nombre, eso es lo que está haciendo, de hecho, el gobierno venezolano hasta ahora. Ya a través del Carnet de la Patria está haciendo los depósitos respectivos para aquellas pequeñas y medianas empresas, esos empleadores que por no tener ingresos en este tiempo no pueden pagar nóminas salariales. Ya aquí el Estado ha asumido ya desde abril justamente ese pago. Así las cosas, me preparo a ir a la pausa. A la vuelta otros temas en nuestra agenda abierta. Lo espero. Nos vamos a La Habana con nuestra corresponsal Fabiola López. Vamos a chequear la situación en épocas de pandemia, pero también un tuit de autoridades cubanas respaldando al gobierno de Venezuela en esta coyuntura de hostigamiento aplicado por las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Fabiola, buen día. Así es, Marcela, un gusto en saludarte desde La Habana. Pues para actualizarte del coronavirus acá en Cuba, el último parte oficial de la isla da cuenta que hasta ayer se habían detectado 26 nuevos casos confirmados. De estos 26 casos, 25 son cubanos y 1 es extranjero. La cifra total de casos confirmados en Cuba hasta el momento es de 212 personas. De esos 212 confirmados, Marcela, 6 han fallecido lamentablemente. 1 fue evacuado hacia Estados Unidos y 12 han sido dados de alta, ya han mejorado, aunque se encuentran en otros 15 días de cuarentena. Y es importante destacar que de estos 12 altas médicas hay una anciana de 94 años que logró vencer el coronavirus, Marcela. En estos momentos hay 193 pacientes ingresados con COVID y de los 193, 188 evolucionan de manera estable.
1 está grave y 4 pacientes están en estado crítico, Marcela. Esas son las cifras más actualizadas. Ahora a las 11 de la mañana, en la habitual conferencia de prensa, deben darse nuevas estadísticas. Es importante destacarte que en Cuba no han colapsado los hospitales como ocurre en otros lugares del mundo. Por el contrario, se han creado nuevas capacidades y se han creado nuevas instalaciones para aislamiento, para estar acorde a cómo se está comportando la epidemia en el país. Algo que también es importante destacar, y lo decía el ministro de Salud ayer en la televisión local, es la estrategia que sigue Cuba, que está reforzando constantemente el pesquisaje activo en las comunidades. Esto es algo que es el centro del combate en Cuba del COVID. Estas pesquisas activas los hacen los médicos de las familias en las comunidades, pero sobre todo 25.000 estudiantes de ciencias médicas que están cada día, casa por casa, cuadra por cuadra, haciendo este pesquisaje activo con todas las medidas de seguridad y con toda la capacitación que se les ha dado. Es importante destacar que en Cuba no se espera, decía el ministro de Salud, a que aparezcan los casos, sino que en Cuba se buscan los casos. Esa es la estrategia cubana. El ministro de Salud Pública también decía que Cuba todavía no está en la fase epidémica, que se han reportado 2 eventos de transmisión local, uno en Cárdenas, en Matanza, y otro en Consolación del Sur, en Pinar del Río. Justamente en este lugar, en Consolación del Sur, en Pinar del Río, se ha decretado en una comunidad en el canal cuarentena. Las autoridades sanitarias están siguiendo esta cuarentena con todo rigor. No hay movilidad en ese lugar, no entra ni sale nadie, pero tienen todas las condiciones garantizadas. Hay médicos y enfermeros en esa comunidad las 24 horas del día. Se le están haciendo pesquisas y pruebas diagnósticas a todos los habitantes de esa comunidad, que tiene aproximadamente unos 130 kilómetros cuadrados y 1.800 habitantes. Está garantizado en ese lugar toda la distribución de alimentos, de aseo personal, de medicamentos también. Ayer el ministro de Transporte decía, reiteraba las medidas que ya se habían anunciado antes de la retirada de embarcaciones de recreo en las aguas territoriales de Cuba. Se va a dar 48 horas para que estas embarcaciones extranjeras se retiren, y también a partir de las 12 de la noche ya no está entrando ningún viaje por el aeropuerto, no se está volando, no están entrando viajeros, ni aunque sean residentes en Cuba, como estaba sucediendo días atrás, aunque el aeropuerto no está cerrado, porque queda para exclusivamente vuelos humanitarios, algo excepcional, y también para la entrada de carga que se necesita en Cuba para los suministros de la salud. Ayer también Cuba, y hoy, como he estado denunciando el bloqueo de los Estados Unidos contra Venezuela, también lo hacía las autoridades cubanas denunciando el bloqueo contra Cuba, porque precisamente un donativo que venía de China, de mascarillas, de ventiladores, de kits diagnósticos, no podían entrar, no han podido llegar a Cuba porque el transportista es estadounidense. Eso es una de las consecuencias del bloqueo, que viola los derechos humanos aún en condiciones como esta, dicen las autoridades cubanas. Es importante también destacar que ya se empezaron a hacer desde ayer los kits rápidos de diagnóstico, las pruebas rápidas, y también los PCR, que son pruebas que se hacen en tiempo real. Eso se le está haciendo en Cuba a todos los sospechosos, a todos los aislados, a los sectores de la población más vulnerable, como son los ancianos que están en las casas de abuelos, y también se le está haciendo a todas las personas que tienen problemas respiratorios agudos, Marcela. Se continúa llamando a la población a que no tenga movilidad, a que no salgan de sus casas si no es preciso. Se le está dando clases por televisión a los estudiantes para que se mantengan en sus casas. Se dice que es obligatorio usar el nasobuco cuando se está en la calle, y hay transportación en ómnibus porque están en actividades imprescindibles para el funcionamiento del país, Marcela. Esa es, de manera general, la situación de esta pandemia acá en Cuba. Muchas gracias, Fabiola. En China sigue el descenso sostenido de casos locales, mientras el gobierno trabaja en el desarrollo de una vacuna que erradique de manera definitiva este virus. Iramsi Peraza me espera en Beijing. Iramsi, bienvenida.
Mientras a nivel global la pandemia causada por este nuevo coronavirus ya está cerca de lograr la cifra de 1 millón de personas contagiadas y también más de 46.000 personas han muerto, pues China continúa exhibiendo datos positivos en esta batalla contra el nuevo coronavirus, pero al mismo tiempo el gigante asiático mantiene todas las medidas de control y de prevención para evitar un repunte de esta enfermedad. Durante esta jornada el gigante asiático reportó 35 nuevos casos de contagio, todos importados, debemos decir, ningún caso local, además de 6 muertes. China, que está en aparente fase de contención de esta epidemia y que casi no se reportan aquí nuevos casos locales, pues China es en la actualidad el 4º país más afectado por esta pandemia del nuevo coronavirus y el gigante asiático contabiliza actualmente algo más de 82.000 casos de contagio y unas 3.327 muertes, pero la principal preocupación de las autoridades del gigante asiático en la actualidad son el aumento de los casos de contagio importados y también los casos asintomáticos que creen podrían conducir a un repunte de la enfermedad y por eso prestan muchísima atención a estos casos. Las autoridades del gigante asiático tampoco se detienen en la búsqueda de una vacuna contra este nuevo coronavirus y recientemente investigadores de la prestigiosa Universidad de Tsinghua aquí en Beijing anunciaron que en mayo próximo comenzarán a hacer ensayos clínicos en animales de un candidato de vacuna contra este nuevo coronavirus y también de fármacos que podrían utilizarse en el tratamiento de la neumonía COVID-19. Como sabemos, días atrás también equipos de expertos del Ejército de Liberación Popular de China han estado trabajando en una vacuna y ya realizaron los primeros ensayos clínicos en humanos. La comunidad científica fuera y dentro de China también trabaja contrarreloj en alrededor de 20 proyectos para tratar de encontrar lo más rápido posible una vacuna. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que tardaría por lo menos 18 meses en dar luz verde, en dar el visto bueno a un proyecto que sea realmente efectivo y seguro en contra de este nuevo coronavirus. Pues hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles. Muchas gracias. Recién le respondió Donald Trump a Cuomo acerca de la situación en Nueva York. Nos vamos a Estados Unidos con Karina Cartagena para ampliar. Hay incrementos de casos de contagios y de muertes, lamentablemente. Karina. Muy buenos días para ti. La audiencia de Telesur. Estados Unidos superó los 4.120 fallecimientos por COVID-19 y ya registra más de 200.000 casos. El presidente Donald Trump advirtió que las próximas 2 semanas van a ser duras. Quiero que cada estadounidense se prepare para los duros días que se avecinan, señaló Trump. Nueva York sigue siendo el estado con más casos de COVID-19 en los Estados Unidos, con más de 1.900 fallecidos y más de 83.000 casos confirmados. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, mencionó que según cifras de la Fundación Gates, la pandemia pudiera dejar hasta 16.000 muertos en Nueva York, por lo que hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para que asuma con responsabilidad el aislamiento social y el periodo de cuarentena. Cuomo también criticó directamente la falta de acción de la policía de la ciudad de Nueva York para hacer cumplir las reglas de distanciamiento social y advirtió que ante las bajas de muchos uniformados que se encuentran con COVID-19 está preparando movilizar policías estatales si es necesario. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, señala que hay necesidad indispensable que cubrir, como por ejemplo comprar mascarillas, tapabocas, las cuales no se pueden encontrar ni siquiera en farmacias y por internet. El otro desafío que enfrenta Nueva York es aumentar el número de camas en los hospitales para los pacientes de COVID-19. También en las últimas horas se pudo registrar en varios sectores de Nueva York a personas desesperadas por no tener dinero para pagar la renta. Incluso muchas de ellas se arriesgaron y salieron el día de ayer a protestar en varios sectores de Nueva York, incluyendo el Bronx, para pedir al gobernador que suspenda el pago de
alquileres en estos momentos, que mucha gente ha perdido el trabajo y que los negocios están cerrados debido a la cuarentena por la emergencia de salud por el COVID-19. Por otra parte, con temor de que en sus estados aumenten los casos de COVID-19, los gobernadores de la Florida, Mississippi y Georgia ordenaron a los residentes de sus estados permanecer en casa. Esta es la información por el momento desde Estados Unidos. Ahora regreso contigo. Buenos días. Muchas gracias. Nos preparamos a ver un video de cierre, un pequeño homenaje hecho a médicos y enfermeras de China. Así despedimos nuestra agenda. Hasta mañana.最终认清遗憾，生命漫长也短暂，跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战。这是我53天以来听到最高兴的一件事情。我第一次53天，我第一次看到有那么多人，那么多车，我觉得我们没有白来。